Hola, ¿qué tal? Habla Sergio Aguirre, Kepri, y el día de hoy estoy muy agradecido de poder contar con la presencia de Ibra Gabriel. Ibra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hey, ¿qué onda? No, oye, encantadísimo de haber recibido la invitación y pues contento de hablar todas estas cosas que siempre me apasionan. Pues me da mucho gusto, Ibra. Bueno, pues esta es la séptima emisión de Qualia. Un podcast que tiene la intención de desautomatizar la percepción. Ahí los que quieran conocer un poquito más del proyecto pueden entrar a la página web. Y el invitado de hoy, pues bueno, conocido por muchos, quizá, espero, allá en el proyecto de Mindsurf. Pero bueno, más que yo hablar un poco sobre ti, me agradaría, Ibra, si pudieras darnos una pequeña introducción a tu persona. Claro, pues ya más o menos desde hace 10 años comencé interesándome en el tema de psicodélicos. Obviamente eso venía de un proceso de interés en otros temas, ¿no? Como la magia y el chamanismo. Entonces cuando descubrí los psicodélicos fue como la oportunidad de poner en práctica muchas cosas que había leído. Y pues me empecé a involucrar poco a poco con colectivos de activismo, ¿no? De investigación relacionado con psicodélicos. Sigo involucrado en varios proyectos de este tipo, pero de forma personal me he interesado en algo muy similar a lo que plantea tu podcast, ¿no? Esta cuestión de desautomatizar la percepción. Y eso obviamente ha llevado a que genere mis propias reflexiones, ¿no? Sobre qué está pasando en la realidad, todo lo que tiene que ver con la realidad, ¿no? Desde la naturaleza de la realidad hasta la fenomenología en la realidad, la percepción de la realidad, la interpretación de la realidad. Y pues nada, a partir de esto he tenido la suerte de que las cosas que he lanzado, como el internet, hablando de estas cuestiones, pues han como resonado en varias personas. Por ahí un par de videos míos se hicieron muy virales, justamente tocando el tema de inteligencia artificial y la naturaleza de la realidad y la conciencia y todo este tipo de cosas. Entonces, pues nada, agradezco que eso me permita o me facilite estar en espacios como el tuyo para seguir hablando de esto, ¿no? Y ver qué tanto resuena. Ok, pues sí, bueno, yo conozco a Ibra por tu trabajo en Mindsurf, lo que has estado subiendo por allá. Digo, Oneiros, que también ha estado acá en una charla, también es parte de Mindsurf. También he visto por ahí que mencionas Chacruna. Digo, no sé si quisieras también comentarme un poquito de qué va por ahí. Sí, claro, claro. Justo mencioné que cuando me interesé en psicodélicos me involucré con varios grupos, colectivos, asociaciones, y precisamente entre estos proyectos pues ha estado formar parte de Mindsurf, ¿no? Donde comenzamos al inicio con mi amiga Regina este podcast de transformaciones de la conciencia. Todavía existe, pero ya nuestro ritmo de publicación de nuevos episodios es cada varios meses, ya no es semanal como en un inicio, ¿no? Luego también tuve la oportunidad más bien de formar parte de los cofundadores de Vía Sinapsis, conformado por académicos de la UNAM, investigadores del tema, ¿no? Y ahí hemos organizado un congreso cada año, ¿no? Sobre sustancias psicoactivas en la UNAM. Y también soy colaborador del Instituto Chacruna de Plantas Psicodélicas Medicinales, que es una organización de Estados Unidos, ¿no? Que a diferencia de, digamos, de Mindsurf o de Vía Sinapsis, que están muy enfocados en México, Chacruna tiene un rango, ¿no? Mayormente del norte global, con investigadores de Estados Unidos, en lo que podremos llamar las grandes ligas, ¿no? De la psicodelia actual. Entonces son como diferentes proyectos en donde estoy, diferentes enfoques, y por un lado tengo un pie en el mundo de YouTube, de los YouTubers, de las entrevistas y este tipo de programas, y tengo otro pie
en el mundo del ecosistema político y académico gringo, ¿no? Entonces, estoy como que viendo diferentes perspectivas, pero todo evidentemente conectado con el tema de psicodélicos. Ok, ahorita que mencionas estas dos características o dos mundos en los que estás involucrado, ¿cuál sería la diferencia entre uno y otro? Digo, sobre todo en Latinoamérica con el norte global, ¿qué cosas identificas? Oh, hay muchísimo. Eso podría ser un tema de un programa completo, pero lo más obvio, eh, que al mismo tiempo es lo más fuerte, creo, no por ser obvio le quita fortaleza a la idea, es esta cuestión de que allá ya están siendo cada vez más populares y mayormente aceptados. Y eso no incluye únicamente el nivel cultural, sino también el nivel legal y el nivel de salud, ¿no? Es decir, se están desarrollando allá en universidades de Estados Unidos, de Europa, se están desarrollando protocolos clínicos en la MDMA que llevan en fase 3, pronósticos de muy pronta legalización de psicodélicos como el MDMA o psilocibina bajo un discurso medicalizador, ¿no? Entonces, hay quienes pueden decir, bueno, es que esa es la mejor estrategia para que esto entre más rápido. Y hay quienes pueden ser un poco más conservadores en su postura y decir, bueno, quizá no tendría que ir tan rápido todo esto, está yendo demasiado rápido y guiado con las pautas características de la sociedad de Estados Unidos, ¿no? En marketing, consumo, ¿no? Someter el psicodélico como producto cultural, someterlo al mercado donde está bajo la influencia de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces pasa a jugar esas reglas de la economía. Lo bueno que uno podría decir, bueno, es obvio, mucha gente ya sabe de los psicodélicos, ya no hay estigma social, la gente ¿sabes? O sea, como estas informaciones se vuelven virales, la gente se entera de las microdosis, la gente ya usa microdosis, en algunos estados ya es legal, en otros todavía no, pero prácticamente la mayoría de los gobiernos a nivel estado ya han disminuido, no recuerdo el nombre técnico legal para esto, pero como la prioridad ya no es detener a alguien que tenga un psicodélico en posesión, digamos, cosas solamente si fuera una detención accidental, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, definitivamente eso es como muy, muy bueno. Y la principal diferencia es que allá las personas académicos, investigadores, activistas, incluso gente de a pie, que ya se está dando cuenta del riesgo que tienen los psicodélicos al introducirse en esa dinámica, están como tratando de protestar o generar reflexiones a nivel cultural sobre las problemáticas que esto conlleva. Mientras que en México, en Latinoamérica en general, esto no es legal, esto sigue siendo estigmatizado, salvo un pequeño grupo de personas y círculos determinados en Internet saben de estas cosas y mueven información y tal. Y en el resto sigue siendo una práctica underground, asociada a un mercado negro, asociada a prácticas problemáticas, asociado a adulteración de sustancias, asociado a accidentes, asociado a desconocimiento sobre principios básicos de setting. Entonces tienes algo que no está ocurriendo ya, que sí está ocurriendo acá, y a eso súmale que siguen siendo ilegales, te siguen metiendo a la cárcel por eso, etcétera, 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 ¿no? Aunque cada vez, claro, más gente se entera de los psicodélicos, hay un crecimiento evidente, pero minúsculo en comparación a lo que ocurrió en Estados Unidos por el tema legal y de justicia y de salud, que eso termina incidiendo sobre lo cultural. Y aquí no, todavía no está eso. No, ok. Digo, bueno, me interesa mucho todo el tema de la percepción y de los psicodélicos y esto que mencionas. Por ahí me surge un proyecto de Peter Sloyd, no sé cómo pronunciar el nombre, que creo que también es, Hughes. creo que sí, que es de Ontologistics, que habla sobre Sí, ontología y uso de psicodélicos. sí, Y sí, digo, sí, son sí. proyectos que están ya en universidades, en posgrado y todo. Y aquí todavía es como no salir del estigma, ¿no? Del chico mafufo. Sí, Este, y un tema totalmente limitado a ciencias sociales, antropología, pero desde la psicología o desde la medicina o cualquier cosa ya biomédica, no, hay muchísima resistencia a psicodélicos, ¿no? He entrevistado, por ejemplo, a la doctora
Ania Loizaga, que es como una de las principales especialistas en medicina intercultural con ayahuasca. Y justo me ha comentado en un par de ocasiones de las dificultades para tratar de proponer protocolos de investigación con ayahuasca, por ejemplo, en institutos psiquiátricos o en universidades como la UNAM, ¿no? Y todo esto. Pero puedes perfectamente hacer una tesis en antropología sobre psicodélicos en cualquier universidad, ¿no? En la ENA, por ejemplo, ¿no? Entonces sí es algo que está totalmente limitado a lo descriptivo, ¿no? Mientras digamos que lo usan ciertos pueblos indígenas, para la academia está bien el tema, pero cuando ya propones llevar esto a la praxis, adaptarlo a algún aspecto en el que pueda ser de utilidad para las problemáticas del mundo moderno, ahí ya hay una resistencia, cosa que en Estados Unidos no. Y esto me lleva a un punto que no, bueno, quizá lo mencioné antes, pero no tan explícitamente, que es el tema de allá está pasando eso porque ya hay gente haciendo dinero de eso. Aquí todavía no. O sea, ¿por qué? Porque el mercado de votantes todavía no es lo suficientemente grande como para que un candidato y su correspondiente lobby detrás digan, le entremos a legalización de psicodélicos. En el momento en el que se alcance una masa crítica, por decirlo de alguna forma, en el mercado electoral, en ese momento agárrate, porque ahí sí vamos a tener farmacéuticas gringas entrando acá, medicalización total de los psicodélicos, lo cual sería absolutamente vergonzoso considerando el bagaje cultural que tiene México, particularmente con psicodélicos, siendo el país que probablemente más farmacopea psicoactiva tiene, ¿no? En todo el mundo. Entonces, sí, eso es también importante decirlo. Pues bueno, hay varias cosas por ahí. Digo, por un lado me viene a la mente el tema de las plantas onirogénicas. Ahí cuando tuve la oportunidad de platicar con Oneiros ya quedó, no fue algo que pudimos tocar en ese momento, pero cuando empecé a investigar un poco más de la Calea catequini, por ejemplo, que son estas plantas que al momento de consumirlas, pues no sucede nada en tu conciencia, solo al momento de entrar al sueño, que la posibilidad de tener sueños lúcidos se aumenta y que son plantas que hasta donde yo tengo entendido, tú me corregirás, Ibra, son exclusivas o en su mayoría nada más hay aquí en México. No sé si en Perú o en otros lugares de América Latina también se existan esta categoría de plantas. Pero bueno, la información que encontré en internet fue muy poca y es algo que está completamente inexplorado. Bueno, eso es por un lado. Y yo tenía algunas inquietudes a partir de los programas que yo que he tenido el gusto de ver de los diferentes podcasts y en los que has estado como protagonista y como invitado. Y hay uno en particular donde habla sobre raves, sobre experiencias que tienes por allá. De repente tocan muchos temas y quedan cositas, como yo como espectador digo, quisiera escuchar más del tema, ¿no? Y ahorita que hablas de esta cuestión de cómo empezar a partir del libre mercado o del negocio, empezar a explotar ciertos saberes y sustancias, yo te quisiera preguntar, en varios de tus capítulos has mencionado el tema del parasitismo energético. Y bueno, yo sé que aparte de los psicodélicos, de inteligencia artificial, del tema de entidades, también estás en contacto con el mundo del ocultismo y de esoterismo y estas cosas. Y bueno, sé que también eres un fan, así como yo, de Anton Wilson y de este agnosticismo generalizado que se puede tener ante muchos fenómenos. Me agradaría que pudieras platicarnos un poquito sobre qué defines tú como parasitismo energético, qué viene siendo y cómo se manifiesta y cómo uno se previene o se protege de este tipo de expresiones, ¿no? Sí, no, y gracias por la pregunta, porque lo comenté como medio de refilón al menos tengo fresco un podcast donde lo dije, y es un tema que sí merece ser analizado, o al menos puesto sobre la mesa, o al menos discutido. ¿Por qué? Porque de entrada prácticamente, no voy a generalizar, ¿no? Pero prácticamente todas las culturas indígenas, todos los pueblos indígenas saben de este tipo de cosas. Los brujos, los magos negros, saben de este tipo de cosas, ¿no? En el ocultismo se conoce perfectamente. Pero cuando el tema es visto académicamente, hay
ciertos estudios en antropología que estudian el fenómeno de la mediumnidad, ¿no? Ciertas líneas de la parapsicología también están interesadas en ese fenómeno de la mediumnidad como antesala de un parasitismo, ¿no? Como introducción al tema. Pero hay una corriente también muy fuerte de pensamiento que trata de no hablar de este tema entre otras cosas, porque también hay que tener cuidado de usarlo, porque en cierta forma es como te proporciona un término con el que puedes hacer una especie de lo que le llaman spiritual bypass en la cultura gringa, ¿no? Como esta idea de, por una cuestión espiritual, vamos a evadir la problemática profunda de del fenómeno en cuestión, o de lo que la persona tiene, o de lo que la persona expresa, ¿no? ¿Qué trato de decir con esto? Por ejemplo, yo podría decir, bueno, tú estás parasitado, ¿no? Y de esa forma no lidiar con la situación que verdaderamente está ocurriendo. Puede ser usado como un término de salida fácil, ¿no? Ahora, habiendo hecho esa aclaración, por otro lado, como te decía, existen prácticamente todos los pueblos indígenas que tienen alguna noción de la existencia de este fenómeno de parasitismo, sencillamente por dos razones. Una, porque son cosmovisiones en su mayoría animistas, es decir, todo está vivo, ¿no? Y por lo tanto sus epistemologías también son diferentes, son animistas, son panpsíquicas, ¿no? Aprenden del árbol fusionándose con el árbol, por ejemplo, no analizando la madera y analizando la clorofila y todo este rollo, la fotosíntesis. Entonces su epistemología es distinta. Eso es una cuestión. La otra, tienen muy clara una noción de cosmopolítica. Es decir, cuando practican sus rituales, cuando acceden a estados no ordinarios o expandidos de conciencia y hacen contacto con las entidades que existen en esos mundos, hay un proceso relacional, hay un proceso en el que interactúan, hay un proceso en el que, más importante aún, negocian ciertas cuestiones, porque las entidades no corpóreas están profundamente vinculadas, por ejemplo, a las fuerzas de la naturaleza. Entonces, si tú quieres algo de la naturaleza, hay que negociar con el espíritu de esa montaña, ¿no? Para obtener algo a cambio. Entonces, esas son dos cuestiones que creo le dan sustento al tema. Ahora, parasitismo, que es la idea de que las entidades no corpóreas necesitan un tipo de energía vital para alimentarse, y ese tipo de energía vital está única y exclusivamente en los seres humanos. Ni siquiera, de acuerdo a muchas culturas, no todas otra vez, pero de acuerdo a muchas culturas, solo los seres humanos producen la energía de la que estas entidades pueden alimentarse. En otras culturas también se entiende que quizá de un animal también se pueden tomar posesión, y este tipo de cuestiones. Entonces es eso. Esto, por ejemplo, está en un montón de lados, pero quizá el referente, cronológicamente hablando, más cercano dentro de la cultura popular que explica muy claramente esto, probablemente sea Carlos Castañeda en su último libro, En el arte de ensoñar, ¿no? Pero esto está regado en literatura mística, esotérica, por todas partes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en las historias como a la que haces referencia, que compartí en algún podcast sobre raves, las entidades, ¿qué tipo de entidades crees que van a bajar a nuestro plano si tienen un evento donde hay 1500 almas reunidas metiéndose todo tipo de drogas, desde cocaína hasta mezclas de anfetaminas, obviamente grandes cantidades de alcohol, estructuras psíquicas totalmente ¿sabes? Débiles o susceptibles a cambios, ¿no? Entonces, aparte, si a eso le sumas que en los raves también se llevan a cabo rituales mágicos, que la gente no sabe que son mágicos, la gente los repite. Yo te hablo concretamente de un festival en el que estuve, en donde había una persona que probablemente era indígena, probablemente no. A mí me daba la impresión de que no era indígena, pero estaba haciendo un ritual estilo de estos del Camino Rojo y ese tipo de cuestiones, ¿no?
pero cuando pusimos atención en lo que estaba cantando la persona, era una oda a Huitzilopochtli, señor de la guerra, ¿no? Y era como un canto a la guerra, ¿no? Que es una deidad enemistada con Quetzalcóatl dentro de la cosmovisión azteca y toda esta cuestión, ¿no? También me tocó ver gente en estados de trance, ¿no? Alrededor de estas personas que eran como brujos, ¿no? Y para mí era evidente un proceso en el que la energía estaba siendo extraída de estas personas, ¿no? Lo cual es una práctica también común entre ciertos brujos. Se negocia con energía. Es más, si tú quieres hacer un pacto con un ser de una entidad superior, dígase algo que se presente como un ángel o que se presente como un demonio, una de las mejores maneras de llevar a cabo esta dinámica económica es precisamente a través del intercambio de energía. Muchas veces esta energía es almacenada en piedras, muchas veces es almacenada en talismanes, en objetos de poder. Y justo cuando yo noté que uno de estos brujos estaba haciendo eso con una persona y le dije a mi novia, mira lo que está haciendo, ¿no? En ese momento el tipo voltea, ¿no? O sea, lo sintió así claramente que yo estaba hablando de él y al igual que en este momento yo el 90% del tiempo visto de negro. Entonces en un rave donde la banda está con playeras y de todos colores y pantalones de yoga, obviamente llamaba la atención. En cierta forma, vestir el color negro es una manera de protegerse de este tipo de cosas. No es tan recomendable porque tampoco deja que salgan cosas, por lo mismo de que es como medio aprisionador, digamos, ¿no? Pero el tipo se dio cuenta de volada, ¿no? Y me sostuvo la mirada como 30 segundos, 40 segundos, seguíamos caminando, lo seguía viendo y el tipo seguía sosteniéndonos la mirada mientras nos movíamos. Entonces tocó ver muchas cosas de ese estilo y no es extraño ver eso en raves. Si a eso le sumas que me tocó ver, por ejemplo, la venta de chocongos por brujos de Catemaco. Entonces es como, ¿qué esperas que pase cuando te comas esos hongos, amigo? O sea, todo eso viene rezado, ¿no? Todo eso está rezado y el hecho de que tú creas o no creas en el rezo no quiere decir que ese rezo no esté ahí, porque eso depende de quien lo puso, no de quien lo está recibiendo. Entonces el fenómeno está ahí. Tengo más historias, ¿no?, que podré compartir, pero a grandes rasgos esa es la idea central del parasitismo. Ahora, ¿qué puedes hacer para protegerte? Uno de mis maestros, digamos, una de las personas de quien he aprendido más, un mago argentino, José Luis Parise, él enseña una técnica basada en la cosmovisión inca, más bien en la cosmovisión quero, que es justamente la activación de lo que ellos le llaman el pokpo, que es una especie de esfera que te protege, y a través de esa esfera hay una esfera de luz, de energía, llamémoslo así, y a través de eso hay una especie de canal por el cual te relacionas energéticamente con personas, objetos y situaciones en general, ¿no? Incluyendo plantas, por ejemplo. Entonces esa es una técnica que procuro tener cerca de mi mente cuando voy a este tipo de lugares. Y en general cuando vas a un lugar donde hay mucha gente y hay bebidas alcohólicas y todo esto, es importante estar protegido. Eso no quiere decir no vayas a bares, no vayas a fiestear, ¿no? Porque pues, no se trata de eso, pero sí de saber cuidarse. Sí, por ahí pienso en un texto de Dion Fortune, de Psychic Defense, no recuerdo bien el nombre ahorita también. Y definitivamente, no me imaginaría quién sé que existen en este riesgo, en esta, ¿cómo se dice? Disminución de riesgos, que Mindsurf también tiene el gusto ahí de compartir consumo responsable y todo de diferentes tipos de sustancias. Pero está bien padre que menciones esta cuestión de los chocongos de Catemaco, ¿no? De cómo tener esta consideración de lo que te estás metiendo, ¿no? En ese sentido, Ibra, ¿tú cómo contextualizarías o cómo asimilarías, por ejemplo, que yo sé que está el tema, por ejemplo, de prácticas esotéricas, de las que, bueno, por lo menos yo por ahí he leído un poco,
de la magia del caos y estos temas, que de alguna forma, porque bueno, también un poco de contexto, de mi parte como artista y como creador, yo creo que el hecho de nosotros, la cuestión de la desautomatización de la percepción está muy ligada con el tema de tú asignarle un sentido a las cosas, la creación del sentido como regalo, ¿no? Y bajo ese criterio creo yo que el hecho de poder tener tu propia forma, tu propia concepción de la manera en que te relacionas con todos estos temas, para mí es una forma pues no sé si llamarle protección, pero sí de contextualización a situaciones negativas que puedas tener. Entonces, bajo tu experiencia, tu criterio, tus conocimientos, ¿cómo relacionarías esos dos temas? O no sé si haga sentido para ti. Sí me hace todo el sentido y de hecho, gracias por decirlo, porque por más técnicas que aprendas, si tú no estás haciendo eso que acabas de decir ahora, no van a funcionar. Ese es el punto. Por eso es que también es como no doy detalles de que la técnica y todo, porque igual si vas, igual si vas con la misma mentalidad que está haciendo que te pongas hasta el hocico, digamos, en expresión mexicana, en alguna sustancia y no solo ponerte el acto per se, sino ponerte por ponerte, sin ni siquiera estar teniendo control de tu percepción. Otra cosa muy diferente es una percepción controlada, como la que puedes inducirte, ok, me voy a tomar LSD y me voy a poner a escuchar tal disco, ¿no? Y voy a poner luces y voy a poner efectos. Esa es una manera más controlada de distorsionar tu percepción. Pero si tú no estás generando significado, para lo cual tienes que estar posicionado en un lugar de sujeto activo, es decir, tratar de tener el máximo de conciencia de la situación en diferentes niveles, ¿no? En el nivel, obviamente, físico, en la persona con la que estás hablando, lo que estás haciendo, dónde estás caminando, ¿no? Pero también en un nivel eh, intangible, ¿no? Que tiene que ver con, sí, la parte emocional, ¿no? Cuánta gente no los ves bien por fuera, pero por dentro están pasando un tormento, ¿no? Y eso deriva en suicidios y tipo de cosas así, ¿no? Y está otro nivel que ya no es ni siquiera emocional ni material, sino que ya es directamente espiritual, ¿no? Y eso se conecta con muchos sistemas mágicos, ¿no? Mencionaste ahí a Dion Fortune, está también, por ejemplo, Crowley cuando habla de la voluntad, está hablando, es una frase súper mal interpretada, ¿no? De haz lo que quieras, ¿no? Y lo que quieras será tu voluntad. Más bien está hablando como de la voluntad desde el espíritu, ¿no? Entonces, justo, si no estás bien orientado en esos tres niveles, lo cual se debe retraducir en tú estás interpretando realmente la situación. O sea, cuando realmente hay una señal, ves que es una señal, no es eh, volverte un facilitador, digamos, de sesgos de percepción. Ajá, sabes que si yo quiero ver casualidades, voy a estar volteando a ver el reloj todo el tiempo hasta que me toque ver las 17:17 o las 18:18, pero porque yo estoy totalmente moldeando los hechos para que encajen con mi teoría, ¿no? Una falacia filosófica muy básica. Y otra muy diferente es estar realmente poniendo atención a los tres niveles, porque la sincronicidad es la manera en la que al menos yo personalmente descubro el significado. Y casi siempre la sincronicidad al inicio, si tienes suerte y si tienes atención, la ves afuera, la ves como en el objetivo. Hablé de un perro y pasó un perro. Pero después empiezan a haber otros niveles en los que puedes comprobar que esa sincronicidad no era sesgo de confirmación, no era un sesgo cognitivo, sino de que realmente es lo que tú estás diciendo. Esos otros niveles son algo que platiqué también en un podcast que se volvió algo viral con Héctor Escajadillo, que tiene que ver con el espacio y con el tiempo y con las palabras y con las matemáticas. Se empieza a manifestar en forma de una palabra que está conectada con un número y ese número lo estás viendo a una determinada hora que te conecta a una fecha en la que estuviste hablando de eso mismo, por poner un ejemplo, ¿no? Es algo quizá muy ambiguo, muy abstracto, pero pasa. Y esta es la parte que ya no está tan chida, ¿no? Al menos no tan práctica, que es que cuando yo he podido hacer eso de forma más fluida, es porque
mi conciencia está alterada, pero más que estar alterada por un estado visionario o algo así, está alterada por una disrupción en la percepción espacio-tiempo. Y la mejor forma de hacer una disrupción espacio-tiempo es no durmiendo. Eso es algo bien extraño, ¿no? Que ni siquiera con LSD pasan sincronicidades siempre, ¿no? Con cualquier psicodélico pasan sincronicidades, pero cuando no has dormido, al menos eso solo puedo decirlo por mí y al menos por una o dos personas más que sé que eso funciona así. Cuando no duermes, algo pasa en tu percepción espaciotemporal que no puedes decir, por ejemplo, hoy en la mañana o ayer en la mañana o ayer en la noche, porque como no has dormido, es como si el día no se resetea. Entonces es como si el cerebro reconociera el cambio de día no al llegar a las 12 de la noche, sino al despertar después de las horas de sueño que hayas tenido. Entonces, cuando generas esa disrupción, es irónico porque al mismo tiempo no es bueno para la salud no dormir, ¿sabes? O sea, no es recomendable que la gente esté haciendo eso, pero es una manera práctica en la que yo he podido comprobar cómo los elementos que componen una sincronicidad van más allá de la simple sincronicidad material. Se retraducen en números, en fechas, en matemáticas, en lenguaje, en palabras, en códigos, en símbolos. Entonces, pues eso me lleva a tratar de unir las dos cosas, ¿no? Cuando tú estás haciendo todas estos movimientos adentro tuyo para tratar de obtener significado, para tratar de pulir tu percepción de todos estos otros sesgos, ahí es cuando se empiezan a manifestar las cosas más increíbles que en cierta forma validan esta perspectiva personal que uno está creando a partir de esta práctica. No, me llama mucho la atención, digo, muchas cosas que vas comentando por ahí. No había pensado en esa parte del tema del sueño. Pienso por ahí, digo, como paréntesis quizá, el tema bueno, tengo por ahí amigos que son doctores y que se me hace muy curioso, volviendo a la paréntesis entre, bueno, no paréntesis, a la comparativa entre el norte global y sur global, cómo la parte occidental de la sanación involucra someterte a un esquema súper jerárquico, casi militar, en el que muchos residentes o casi doctores tienen que pasar 24 horas sin dormir para ofrecer el servicio de medicina, siendo que ellos saben que no dormir no les va a dar la atención necesaria que ocupan para poder ejercer bien su práctica. Y me imagino, quizá alguien podrá desmentirme, que los sanadores mesoamericanos o prehispánicos o indígenas o como se les llame, todas las personas que se dedican a la sanación, quisiera pensar que ni en locos estarían trabajando bajo ese esquema de cansancio. Tal vez no se conecta directamente con lo que compartes, pero me hace, no sé, digo, ahorita lo que has platicado de estas cosas me llevaron a pensar, a remitirme a eso. Y por otro lado también, bueno, digo, no sé si quisieras comentar algo al respecto de eso, ¿sí? Sí, bueno, muy breve, o sea, solo es raro, ¿no? Porque definitivamente hay un momento cuando no has dormido y comienza el nuevo día, digamos, hay como un relleno de energía que quién sabe de dónde viene. Entonces, hay como un cierto efecto de rush, algo que quizá pueda compararse como al ayuno, que uno diría, ¿cómo es posible que no comer la gente luego diga que te da más energía en algún momento cuando empieza todo este proceso de la autofagia en el organismo? Yo creo que pasa algo similar, un proceso análogo, pero a nivel cerebral, a nivel onírico, digamos, ¿no? Eh, Como que la energía que se iba a expresar, y esta es mi hipótesis personal, la energía que se iba a expresar a través del sueño se expresa a través de una sincronicidad en el afuera, porque como no estás durmiendo, esa energía tiene que manifestarse en algún lugar y se manifiesta afuera. Entonces, eso es lo que en el estado de vigilia se manifiesta como una sincronicidad, lo que en el sueño también sería porque el sueño es así, el sueño, yo pienso en una sirena, ¿no? De una sirena de una patrulla, ¿no? Y en ese momento en el sueño se manifiesta una patrulla. O pienso en alguien y abro la puerta y está esa persona. En el sueño es instantáneo. Y el fenómeno de sincronicidad en la vigilia, cuando no has dormido, es instantáneo. Ahora, no sé si esto se conecte con el tema de tus amigos médicos, pero mi punto era como, quizá hay un momento del día donde
puedan no sentir necesariamente ese cansancio, el cansancio que deberían de sentir de no haber dormido 8 horas, ¿no? Entonces quizá un poco por ahí lo conectaría. Y luego iba a decirte otra cosa. ¿Qué más habías comentado después del tema de... Ah, sí, claro, lo de si los chamanes harían esto, ¿no? Depende de qué tipo de chamán y depende de qué cultura, obviamente, pero sí hay, por ejemplo, algunas prácticas rituales relacionadas con la privación del sueño. Entonces, de nuevo, no he visto la literatura antropológica al respecto, pero sospecho que está conectado con este mecanismo que te platico, ¿no? De no dormir hace que sea más fácil generar sincronicidades. Obviamente, para generar sincronicidades tuviste antes que haber desprogramado tu percepción en el sentido de lo que se te cuenta a nivel mainstream, que es que la sincronicidad no existe, que en todo caso tú ya estabas pensando en eso y inconscientemente estás buscando reafirmar lo que traes en la cabeza. Hay un montón de términos desde la estadística hasta la psiquiatría para tratar de patologizar esa fenomenología. Tienes primero que deshacerte de esa programación y después empezar a intentar, a aventar dardos, a practicar. Y después te vas a dar cuenta de que eso sí sale. Y después vas a empezar a darte cuenta de que hay patrones individuales que facilitan que eso salga y que no. Y ahí es donde yo también tengo la sospecha de que esos patrones no son universales. Los que te funcionan a ti son diferentes de los que me funcionan a mí. Quizá a otra persona no dormir no le funcione o no lo sé. Pero es interesante porque ya una vez que viste que sí existe el fenómeno de sincronicidad, sí se genera de acuerdo a lo que tú estás lanzando, lo que sigue es tratar de ver, bueno, ¿qué fue lo que hice por lo que di en el blanco? ¿Qué era lo que tenía bien? ¿Qué fue? ¿Fue la fuerza? ¿Fue la velocidad? ¿Fue mi brazo? ¿Fue la forma que tenía el dardo? ¿Qué fue? ¿No? Y puedo decir que todas las veces que eso me ha funcionado para darle sentido a la situación, da la casualidad de que yo diría que el 90% fueron situaciones donde coincidía precisamente no haber dormido. Órale, órale. Digo, ahorita que te escucho hablar sobre esto, se me viene a la mente algo también que quedó en el tintero con la charla con Oneiros. En su libro de Onirocosmos, él habla del ritual del sueño, ¿no? Que si en el sueño tuviste X experiencia haciendo tal cosa, tal actividad, conviviendo con X persona, etcétera, en el momento de estar despierto, trates de hacer algo así. Digo, yo tuve una racha en la que escribía mi diario de sueños y si en el sueño platicaba con, no sé, eh, Julia Roberts, ese día decía, bueno, voy a ver una película de ella y en la película encontraba una cosa que se conectaba con lo que me había pasado. Exactamente eso, es empezar a darle la importancia al símbolo, porque al parecer el plano en el que se mueve toda esa información simbólica es un plano que no está limitado por espacio ni tiempo. Quiere decir, en pocas palabras, que puede ser que estemos jalando información del futuro, o puede ser que estemos jalando la del pasado, o puede ser que estemos jalando algo de otra dimensión, pero ya estamos ahí. Entonces, ese plano que es al que vamos cuando dormimos o en el que muy similar al que se mueve la información psíquica que hay en una experiencia psicodélica, al no estar limitado por espacio-tiempo, se mueve mucho más rápido de lo que se va a mover nuestro cuerpo aquí. Entonces, si ya lo vimos eso en términos simbólicos o lo percibimos energéticamente o lo intuimos a través de algún proceso desconocido o lo que sea, precognitivo, etcétera, etcétera, eso que sugiere Oneiros en ese ejercicio me parece así preciso. Es exactamente eso. Tratar de generar una simetría, tú ya estando aquí en este plano, tratar de generar una simetría de lo que viviste allá, ¿no? Y ahí cuando se produce ese punto de encuentro, ahí se manifiesta algo. Y ese algo puede ser, obviamente, si tú estás bien orientado, tendría que ser algo muy positivo, una enseñanza que tú aprendas al ver esa película de Julia Roberts, que dice algo que era lo que tenías que escuchar, o estabas en medio de una disyuntiva y al escuchar eso es como, ya, ahí está claro por dónde es. O puede ser también algo negativo cuando estás valiendo madres, cuando no está bien orientado lo que estás diciendo, o lo que estás diciendo es totalmente caótico, sales a la calle y te toca una situación dramática, presenciarla o protagonizarla o lo que sea, ¿no? Que también pasa. Y ahí eso es lo interesante, porque aun cuando sea una mala situación, si puedes ver el patrón por el que la generaste, la lección que te queda es, en términos de equivalencia, quitándole todo el aspecto moral, en términos de equivalencia es igual de
aprendizaje que lo que hubieras tenido en una experiencia positiva, siempre y cuando veas esos, jales el hilo de Ariadna, ¿no? Y vayas viendo cuáles fueron los patrones, qué fue lo que aquí dije, y luego la persona con la que estaba también lo dijo, y en ese momento justo había entrado alguien y nos había advertido, entonces puedo entender que lo que pasó ahí fue producido por la interacción de estas tres circunstancias, de estas tres situaciones. Y así, por ejemplo. Sí, digo, y esto que mencionas lo conecto con el otro tema que te había comentado por ahí. Existe un fenómeno que se le conoce como la hiperstición, que por ahí se popularizó mucho en los noventas, bueno, en lo que yo he investigado, leído, en el Centro de Investigación del CCRU, no recuerdo la traducción en español, pero bueno, por ahí estuvieron varios pensadores que tenían mucho que ver con los comienzos del Internet, cuando el Internet se volvía esta nueva dimensión del flujo de la información libre y donde había mucho pensamiento muy efervescente. Toda la época cyberpunk antes de pues lo que ya conocemos ahorita como cyberpunk, antes de todo ese contexto, cuando William Gibson sacó Neuromante y estaban todas estas cuestiones punks, pero punks no en una estética nada más, sino en esta cuestión de antisistema, de hackeo, etcétera. Bueno, en la hiperstición hay una artista que se llama Karin Ferrara, que es una artista alemana, que tiene por ahí una serie de docuficciones en las que ella parte de la estética de los videos de conspiración, onda Alex Jones y este tipo de contenidos que tienen de repente, o que está bien curioso, y eso es arena de otro costal, pero como la cuestión de la conspiración originalmente era muy categórica de la izquierda, y de un tiempo para acá se vuelve muy de derecha. Y bueno, y dejando de lado esas cosas, Karin Ferrara se apropia de estas expresiones caricaturescas, por decirlo de alguna forma, y les da un contexto esotérico y juega con eso. Y ella tiene, bueno, una serie por ahí, les recomiendo que las vean, están en YouTube, que se llaman Decode, donde agarra videos de artistas mainstream super populares, Lady Gaga, Katy Perry, y empieza a hacer como una sobreanálisis de todas las simbologías que va teniendo en sus obras. Bueno, a mí lo que me da curiosidad, y yo relaciono la hiperstición, la programación predictiva y la propaganda en general, con esta consideración de que ya sabemos que existen textos desclasificados, ¿no? Donde la CIA se comunicaba con el Instituto Monroe para hacer estos análisis de visión extraocular y todas estas cosas, sumándole todo el tema de Jacobo Greenberg y la desaparición, y bueno, es un rabbit hole por sí mismo, pero no, para no alejarme tanto, yo lo único que comentaba o lo que quisiera compartirte es cómo tú ves estos fenómenos de la hiperstición, de la ficción, cómo se instrumentaliza y esto que estás mencionando de cómo se compaginan estos dos desplazamientos dentro de esta dimensión del sueño, de la vigilia, de la sincronicidad, de la abstinencia del sueño, cómo está quizá probablemente ya instrumentalizado, ya operando dentro de la ficción. Y hay una cosa también muy importante, Karin Ferrara tiene por ahí una charla donde habla del 9/11. Y ahorita lo voy a conectar con esta charla. Pero bueno, en esa charla del 9/11, ella cuestiona cómo había varios artistas que ya estaban tocando el tema del tema de las Torres Gemelas con la fecha. Menciona por ahí una de mis bandas favoritas, Dream Theater, y menciona a otros autores. Y ella argumenta que hay una sensibilidad que tienen los artistas para bajar estas coincidencias o bajar estas experiencias y canalizarlas en obras. No es que estén intencionando ellos algo por ahí, sino que tienen esta sensibilidad de percibir. Y lo conecto con esta conversación, Ibra, y que quede grabado, que el día que te contacté para este podcast, exactamente después de que me respondiste, se fue la luz en esta colonia y estuvo hasta la noche, regresó. Entonces, y fue un 9/11. Eso, es exactamente eso. No conocía a la persona que mencionas, pero te comparto así el 100% de lo que dijiste. De hecho, o sea, a ver, rebobinando, ¿no? O sea, lo primero que dijiste es esta cuestión de la teoría de conspiración y tal. Sí, es bien interesante, o sea, no sé, cuando yo era adolescente y me topaba con estas páginas de conspiración y de los reptilianos y el nuevo orden mundial, eso era totalmente contestatario, ¿no? Y algo que se podría asociar a un pensamiento de izquierda, dado que
no sé, el sustrato filosófico histórico de la izquierda, en el sentido del materialismo histórico, está basado en la idea de que hay una conspiración de los burgueses para mantener oprimida a la clase obrera, ¿no? Y que precisamente es dando a conocer esta información de los hilos que mueven al mundo, es como se puede tomar control de los medios de producción y, ¿sabes? O sea, toda la idea de la revolución. Y lo que ha pasado es que en realidad quienes estuvieron detrás de todo esto parece que era como... son intereses que tienen esta capacidad de pendular entre izquierda y derecha, ¿no? De manera tal que justamente cualquier referencia a repensar o reflexionar sobre temáticas polémicas, tabú de nuestro tiempo, dígase inmunidad biológica, dígase políticas muy específicas, dígase temas que no se pueden hablar, automáticamente la respuesta viene de la izquierda denunciando a la derecha por estar detrás de eso. Entonces es como si hubiera un pendular para tratar de cambiar todo el tiempo a quien emite, el juicio de quien emite la conspiración, llamémosle así, ¿no? Ahora, sobre la teoría de conspiración per se es bien interesante porque para toda sociedad secreta, todo sistema ocultista, místico, está sustentado en una idea de conspiración. En la conspiración del demiurgo al crear la realidad, en la conspiración de los arcontes, en la conspiración del Dios del Antiguo Testamento, en la conspiración de ciertos bandos espirituales. Esto se traslada a nuestros tiempos en la conspiración entre una guerra entre la Federación Galáctica y los no sé qué, y tenemos a los arturianos y a los que vienen de Sirio y los de las Pléyades y los de Orión. Hay toda una representación continua de ese fenómeno. Entonces, tratar de entender geopolítica sin tomar en cuenta el factor ocultista, que al mismo tiempo se sustenta en una idea de conspiración, es ver solamente la parte externa del fenómeno geopolítico. Y en ese sentido, los teóricos de conspiración, no todos, no siempre, tienen conocimientos de lo oculto. Es más, pareciera que justo la teoría de conspiración más de... o la línea de conspiración New Age, esto que algunos académicos llaman conspirituality, más de derecha pareciera ser una que trata de poner en juego la idea de confiemos porque los extraterrestres buenos van a bajar y nos van a salvar. Y esa es como la constante que veo más como en la conspiración, que sí se nota que es ultraderecha, ¿no? Y también esta característica de todo lo que sea espiritual es malo porque los Illuminati hacen eso, porque ellos aprendieron de sociedades secretas, y entonces la idea del conocimiento secreto es como eso malo que los cabalistas y que estos grupos tienen. Ahora, eso no quiere decir que esos grupos no existan, esos grupos existen. Aquí la cuestión es que pareciera que muchas veces la propia teoría de conspiración está diseñada para que sea como, al final termina beneficiándoles la propia teoría de conspiración, porque te aleja del conocimiento, que en todo caso es lo que te puede liberar de la conspiración, no te hace ver al verdadero enemigo y en cambio piensas que los rivales son los Rockefeller y los Rothschild, y no, o sea, en todo caso es a quiénes sirven los Rockefeller y los Rothschild, ¿no? Y ya ahí ya salimos de términos materiales, ya empezamos a adentrarnos en la noche de los tiempos, donde los conceptos se vuelven confusos, donde los nombres se entremezclan, donde ya solo hay reminiscencias de relatos mitológicos ancestrales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro es, del otro que mencionabas, justo hace poco di una charla sobre Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. Y ahí hablé un poco del trabajo de la doctora Becca Tarnas. Ella es una especialista como en simbología arquetípica y todo esto, muy junguiano. Y ella, su investigación justo habla de cómo tanto Tolkien como Carl Gustav Jung escribieron un libro rojo en la misma época, a partir del mismo año de 1913, y cómo en ese libro se encuentran ciertos aspectos visuales, simbólicos, que son
análogos entre una obra y la otra, y a partir de ahí desarrolla una teoría muy en la línea de lo que mencionaste, en el sentido de que el artista, de una manera inconsciente, al estar creando, al estar dando significado, al estar, ya sea Jung tratando de entender los arquetipos que habitan el inconsciente colectivo, o Tolkien diseñando un universo de la nada con sus propios lenguajes, sus propias historias, sus propias mitologías, de alguna forma, al estar en ese rol activo de sujeto, en ese rol creador, están a un nivel tal que estos contactos con la nosfera, estos contactos con los campos acásicos, estos contactos con los campos mórficos o con el inconsciente colectivo se conectan, y entonces existen transferencias de información que trascienden el espacio y que trascienden el tiempo, en el sentido de que se manifiestan casi simultáneamente. De hecho, no solamente tenemos el caso de Jung y de Tolkien, tenemos también el caso, por ejemplo, de diferentes inventos, ¿no? El teléfono con Marconi. O sea, hay referencias históricas de varios acontecimientos en donde se ha descubierto algo, pero otra persona en otro lugar del mundo, una o dos personas, claman haber descubierto lo mismo. Es como, no existía en 2000 años el teléfono, pero el mismo día que un güey lo descubre, el otro del otro lado del mundo también, ¿no? O sea, ¿qué pasa aquí, no? Y esto se relaciona mucho también con las diferentes teorías que tratan de explicar el incremento en el flujo de información, lo cual se va acelerando en cierta medida gracias a Internet. El hecho de estar tan hiperconectados genera un flujo de información en todo el planeta que no se había dado antes, y desconocemos las implicaciones metafísicas que eso puede estar teniendo en diferentes partes de nuestra anatomía oculta. Cómo empezamos quizá a ser más permeables a conectar con información del futuro, o a conectar con información del pasado, o a inducir sincronicidades, o a inducir fenómenos de comunicación psíquica, o los diferentes fenómenos que estudia la parapsicología, por ejemplo, ¿no? Cosas tan locas como por qué en México tiemblan los 19 de septiembre, ¿sí? ¿Sabes? O sea, este tipo con lo que se dio el año pasado. Todos estos fenómenos raros pueden tener una explicación por ahí. El hecho de que cosas aparezcan en Los Simpson, ¿no? Y después ocurren de verdad, o todos los ejemplos que tú pusiste antes, ¿no? Sí me ha tocado ver portadas de discos de los 90s donde habían referencias como a las Torres Gemelas y incendiadas, o con el avión. O sea, es interesante cómo en la cultura popular se filtra eso. Y si eres a esto iba con mi comentario anterior, si tú eres un teórico de la conspiración que no tiene conexión con toda esta otra línea más sutil, más simbólica, más mágica, ¿qué es lo que vas a deducir de esto? Bueno, los Illuminati estaban mandando avisos de que ellos iban a explotar las Torres Gemelas, y por eso hicieron que en la portada de tal rapero fuera a aparecer esa cuestión, ¿no? O lo que fuera. Pero no es, y ahí es donde puede llegar la típica gente de izquierda y decir, bueno, no, esas son teorías de conspiración de la ultraderecha, y donde muchas veces los de izquierda son tan inteligentes que pueden desarmar el argumento de la otra persona, pero eso no quiere decir que no estuviera viendo hacia el lado correcto. Está viendo al lado correcto. El problema es su interpretación que está haciendo de eso. Es, creo que lo mejor que podría yo tratar de sintetizar el dilema de la teoría de conspiración, vinculándola con este fenómeno de hiperstición. Sí, ¿no? Que son los paradigmas, ¿no? Materialistas o católicos, ¿no? El Baphomet. Sí. No, es que es el diablo. Exacto. Sí. Adoraban los templarios adoraban al diablo, los templarios adoraban... ¿no? Sí, que es nuevamente el dogmatismo, nada más que con otra máscara, ¿no? Inclusive también, que bueno, lo quiero... bueno, nada más como comentario para las personas que puedan estar escuchando y no estén familiarizadas con el tema de la hiperstición, les pongo un ejemplo. Y este es un ejemplo que me dio un compañero del trabajo hace 2 días, y dije, esto lo tengo que traer acá a colación. Él me hablaba de un juego que se llama Cuphead, que es de 2 de así estilo animado en los años 20, pero es un juego reciente de plataformas. Y el juego de Cuphead, sí, yo no lo he jugado, pero él me platicaba lo siguiente. Son los chicos, están peleando contra el diablo, una cosa así. Como que hicieron un pacto o algo así, tienen que lidiar contra el diablo. Pero al mismo tiempo, los autores del videojuego tuvieron que hipotecar su casa y todo, porque ya estaban quebradísimos. Entonces dicen que tuvieron que hacer un pacto para poder tener el éxito que tuvieron. Entonces, digo, algún gamer que me esté escuchando me podrá corregir en los comentarios, ojalá. Pero
Siguiendo esta lógica, lo que los autores estaban haciendo lo estaban proyectando a los protagonistas del videojuego, y en el videojuego rescatan y resuelven el problema, y en la realidad resuelven el problema y terminan teniendo los ingresos que necesitan para salir de su problema de pobreza de creativo, ¿no? En este contexto. Excelentísimo ejemplo, increíble historia. Increíble historia, exacto. O sea, a mí no me ha tocado vivir algo en esa magnitud, pero sí en esa lógica. No con ese impacto de que, descubrí la manera en la que solucioné mi vida. Detalles que uno podría decir insignificantes en el detalle, pero lo valioso es que entendiste la lógica de cómo funciona. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que lo puedes volver a aplicar otra vez. Y entonces vas perfeccionando tu método, ¿no? Y te vas recordando a ti mismo cómo es que esto funciona. Me pareció un ejemplo increíble ese. Y digo, fue hace unos días, entonces es estar capturando las sincronicidades por ahí para irse nutriendo, creo yo. Y bueno, Ibra, ahí yo te quisiera comentar también, ahorita que ya tocamos la hiperstición, la programación predictiva y todo esto, hablamos mucho de estos paradigmas, de cómo pueden condicionar lo que te va, lo que vas experimentando. Y eso, pues yo hablo de la desautomatización de la percepción principalmente por eso, porque en el momento que tienes condicionado la manera en que interpretas las cosas, obvias muchas cosas. Hay personas, y ahora me lo conecto con los psicodélicos, que hablan de que el LSD, por ejemplo, o la psilocibina o cualquier otro, permite que tu conciencia desarticule ciertos filtros que el día con día necesitas tener para poder operar en este mundo, ¿no? De manera material, de manera social, etcétera. Entonces, yo te preguntaría, y ahorita también lo mencionaste con el tema del aceleramiento de la información, que es el concepto que tenía Terence McKenna del Time Web Zero, ¿no? Que él decía que en cierto año, creo que ya lo pasamos, iba a haber un flujo de información tan grande que la novedad iba a ser la constante, ¿no? Y cosas más raras iban a estar sucediendo una y otra vez. Entonces, varias cosas. Por un lado, el tema de ahorita que está muy en boga el pastel de Jaime Maussan, que se volvió viral. Tienes una charla por ahí que hablas de conciencia extraterrestre y de aliens, donde muy bien mencionas que el alien no es una personita de otro planeta nada más, sino el alien es lo no humano, ¿no? Entonces, ¿tú considerarías que habría una instrumentalización del concepto del alien, de querer, porque digo, Jaime Maussan cuando argumentaba de la importancia que tenía esta cuestión, no era para un nuevo paradigma sobre la humanidad, nuevas ontologías de la existencia, era para alertar al gobierno de que tendría que invertir en armamento para proteger el espacio aéreo, que es el mismo argumento que estuvieron utilizando allá en Estados Unidos estas personas que estaban hablando de los aliens. Entonces mi pregunta va ahí, ¿tú de qué manera lidias con este monopolio del sentido, del significado, de lo alien, repito, entendiéndose por algo más allá de personitas, y cómo los psicodélicos pueden influir en este tipo de interpretaciones? Híjole, qué buena pregunta y compleja. Y es bien difícil dar una respuesta contundente. Creo que más bien es como plantear diferentes escenarios. Por un lado, el fenómeno es real, pero está profundamente vinculado con la percepción histórica y cultural que hay de la otredad, dependiendo del momento en cuestión, ¿no? O sea, esa otredad, ese contacto con la otredad se ha dado en relatos bíblicos, cuando los ángeles bajan y se comunican con los profetas, cuando se entrega la propia profecía. Hay un estado alterado de conciencia. Esto Rick Strassman lo trabajó súper bien en DMT y el espíritu de la profecía, el alma de la profecía. Esto también está trabajado por Jacques Vallée, uno de los principales difusores de estas teorías alternativas de la ufología que vinculan el fenómeno ovni con lo interdimensional y que lo sacan un poco del contexto materialista tradicional. Mi amigo Diego Viegas de la Universidad de Rosario tiene, por ejemplo, este libro publicado, Los Espíritus del Aire, donde también aborda este tema, ¿no? OVNIs, visiones y antropología transpersonal. El propio Jung hablaba de la llegada del contacto con los extraterrestres, o más bien del contacto con lo alienígena, con los platillos volantes, siendo más específicos, como una especie de manifestación visible de un
punto omega en términos de Pierre Teilhard de Chardin, de un punto omega, de un punto determinado donde la humanidad está llegando. Entonces, puede estar muy vinculado con este aceleramiento de la información. De hecho, Terence McKenna con la Time Wave Zero que mencionaste, descubre, aunque ha habido obviamente críticas a esa teoría, pero lo interesante es que sitúa este punto de cambio en el año 2012, que es el mismo año en el que los mayas sitúan el cambio de era, pero no solo los mayas, es también el mismo año en donde el calendario de Dendera de Egipto también sitúa un cambio de era. Entonces, muy probablemente ha habido un proceso de aceleramiento de la información que de alguna forma está lubricando esos canales por los cuales la otredad se manifiesta con nosotros. Y lo interesante aquí es que definitivamente el tema está siendo instrumentalizado, está siendo politizado, y ahí es donde tratar de especular en el que ya me puede acercar demasiado a la teoría de conspiración, donde quizá no quiero estar tan cerca, ¿no? Porque evidentemente puede ser un tema es algo que está muy manejado desde la teoría de conspiración, la idea de que para que haya un contacto político, cosmopolítico, ¿no? Exopolítico entre entidades extraterrestres y seres humanos, tiene que existir un gobierno mundial, ¿no? Es algo bien sabido en esos círculos, ¿no? De que si tú vas, y es algo que se expresa también en muchas películas. Por ejemplo, Arrival, esta película del 2016, justo hacen también un comentario de esa línea en la película, ¿no? O sea, esta idea de por qué bajaría un alien cuando tiene que dialogar primero con Putin y luego con Biden y luego con, ¿sabes? O sea, vas a bajar cuando haya uno con el que tengas que hablar. Entonces, puede que vaya por ahí, pero no me gusta ir demasiado por ahí porque ya me acerca demasiado a la teoría de conspiración. Ya no hay forma de probar que eso sea así, ¿sabes? Es como un poco como sin sentido en cierta forma. Pero es interesante porque también Google y también gente como Ray Kurzweil y futurólogos y toda esta gente manejan sistemas de predicción que justamente hablan de un incremento en el aceleramiento del flujo de la información. Y eso definitivamente creo que puede estar muy relacionado con los avistamientos, con las abducciones, que es algo que, por ejemplo, se trabaja mucho en este libro de Diego Viegas. Sí, por ahí lo conduciría el tema. Y bueno, ahorita mencionabas a Jacques Vallée. Digo, quizá me parece muy valioso. No sé si quisieras compartir un poquito a la audiencia que no conozca de qué va este señor, de cuál es la concepción que él tiene, porque hasta donde yo recuerdo, yo sé que él era, dentro de la misma comunidad de ufólogos y todo, era un paria, porque él tenía estas apreciaciones del alien, repito, no específicamente como un ente, un monito que anda caminando y que puedes poner en un congreso y hacerle fotos y hacerle X-rays y todas estas cosas. Digo, no sé si quisieras compartirnos un poquito de... Mira, no soy conocedor de su trabajo. Lo que he visto un par de videos de él, entiendo muy a grandes rasgos casi lo mismo que tú has explicado. En este libro de Diego hay una síntesis muy buena de todo el tema, ¿no? Que básicamente a lo que lleva es como a relacionar el tema con el fenómeno de los arquetipos, que es algo un poco en la línea de lo que hacía Jung, ¿no? Como tratar de quitar la solidez del extraterrestre para entenderlo más bien en términos de ciertas cuestiones míticas, ¿no? De ciertas cuestiones etéreas que se manifiestan, y un poco sobre esa línea también va Jacques Vallée, ¿no? Y es interesante, también el propio Terence McKenna llegaba a hablar mucho de él, ¿no? De Jacques Vallée, lo llegó a mencionar en sus libros, pero no me he clavado lo suficiente en su teoría como para explicarla o algo así. Ok. Sí, bueno, yo digo, lo único que a mí lo que me interesa es cómo él, pues sí, habla, lo conecto mucho con Anton Wilson cuando habla de Mezcalito, ¿no? Que tiene este contacto con un monito verde y dice es que se parece mucho a Peter Pan o al personaje que sale de Los Picapiedra, y empieza a él a hacer una enumeración de personajes en la ficción que remiten a este arquetipo que tú comentas, y entonces el alien es esta figura o esta entidad que se va manifestando en un sueño
en una película, en una caricatura, en una canción, etcétera, ¿no? Ahorita que mencionas el texto me remito también a John Dee y esta onda de Los Sí, Ángeles los lenguajes enochianos, sí, y sí, todo sí. esto. Sí, bueno, por ejemplo, ahora que mencionaste esto del monito, de la representación cultural del extraterrestre como este ser cabezón, ¿no? Y de ojos grandes y tal, es interesante, por ejemplo, conocer la historia de Aleister Crowley, porque Aleister Crowley llevó a cabo rituales en donde habría portales y uno de estos rituales se llevó a cabo en su departamento que estaba en el mismo edificio en el que asesinan a John Lennon. Entonces, al poco tiempo de haber hecho este ritual, bueno, quizá me esté yo confundiendo con los tiempos, pero bueno, la idea es más o menos así. Crowley va a Egipto, adentro de la pirámide, toma contacto con una entidad. La descripción que hace Crowley gráfica de la entidad es exactamente la del ser cabezón, y 2 años después de eso pasa a Roswell en Estados Unidos y comienzan las diferentes relatos a situar extraterrestres con esas características, cabezones, ojones, ¿no? Entonces hay gente dentro del ocultismo, por ejemplo, otro de mis grandes maestros, Juan Pablo Rey, que justo plantea la idea de que la manifestación de esta entidad particular puede tener su origen en esos rituales iniciales que hizo Crowley, ¿no? Abriendo la puerta para que eso se manifieste, y se manifiesta en diferentes frentes. Se manifiesta a través de un escritor que está siendo inspirado por la musa y en ese momento escribe una historia donde la descripción del personaje encaja tal cual, o a través de una persona que va en una carretera en el sur de Estados Unidos y de pronto se queda sin batería y aparece una nave encima de su coche y lo suben, y las personas que lo tienen sobre una mesa son unos extraterrestres con esa misma característica, ¿no? Tiene muchas vías, ¿no? para interpretar el tema, y por eso es tan dañino no considerar el tema por pensar que eso no existe, como volverte una persona que cree que ya sabe cómo está el pedo y que dice, no, es que sí son los de la Federación porque ellos son los que nos quieren dar los códigos para despertar el ADN y subir a 5D, y los otros están controlados por los reptilianos Anunnaki, y caes en sobresimplificaciones que te están hablando más de la proyección política del momento, más que de entender a nivel cósmico la estructura de este conflicto, digámoslo así, cósmico. No, pues sí, digo, me conecto mucho esto que mencionas con otra cosa que quisiera preguntarte también como vocero, no sé si sea correcta la palabra, de Mindsurf y de todos estos proyectos que tienen que ver con el tema de la conciencia y la exploración, que es muy fácil que alguien que tenga contacto con estas sustancias entre en este nivel de certidumbres, de como, ay, no, es que se me apareció un ángel y me reveló como tal cosa, y entonces puedo brincar de un edificio, ¿no? Bueno, yo te quería preguntar, Ibra, y quizá que si nos pudieras apoyar. Yo en su momento fui muy fan de esta Skeptic Magazine liderada por Michael Shermer, que tiene que ver con todo este contexto de Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris, todos estos personajes, Christopher Hitchens, que estaban relacionados con el nuevo ateísmo, con el cómo la ciencia y la razón son la mera neta del planeta, y cómo hay que pelear ciencia y religión y estas cosas. Y ellos tenían por ahí de hecho creo que debe estar en YouTube, un video donde te daban una navaja suiza, no recuerdo si era el término que empleaban, como para el perfecto escéptico, ¿no? Para ser un buen debunker. Ahí, por ejemplo, bueno, no voy a mencionar nombres, pero hay youtubers que su pan de cada día es decir cómo todo lo que está ahí es un falso y cómo la razón es la mera neta, pero no creen en la religión y no creen en el dogmatismo, ¿no? Y es muy fácil caer en cientificismo, ¿no? En la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces, yo creo que parte de la psiconáutica, por lo menos para mí, que me deja mucho, es poder transitar diferentes mapas, diferentes paradigmas, diferentes interpretaciones,
sin tener un matrimonio de idea de que es tal, ya tienes la solución, ¿no? Yo te quisiera preguntar ahí, Ibra, desde la parte del psiconáutica, de la psicodelia, ¿cómo tú puedes abordar todas estas experiencias? Porque yo sé que también tuviste una época en la que entrabas en contacto con entidades a partir del DMT. Entonces, digo, no sé, en tu experiencia, en todos estos viajes, ¿cómo fuiste canalizando todas estas experiencias y cómo las ibas saboreando, desgajando? Yo sé que tienes los cursos en Mindsurf donde precisamente se dedican a poder darle integración a todo esto. Pero bueno, si pudieras darnos así como los escépticos que tienen sus reglas o sus metodologías o ideas, ¿cómo podemos asimilar estas experiencias? Y también, digo, yo sé que es complejo, y también, bueno, primero eso, antes de ir a más cosas. Sí, no, bueno, sí mencionaste varias cosas interesantes. De entrada, no creo que pueda yo ser vocero de Mindsurf, porque justo la característica central de Mindsurf es que es horizontal. Entonces, hay personas con diferencias de mentalidades radicales, o sea, diferencias totalmente polos opuestos, pongámoslo así. Pero a nivel personal, sí, o sea, por ejemplo, a ver, tratar de resumir esto en una frase. Si te encuentras con lo irracional o con lo increíble o con lo extraordinario, trata de afrontarlo desde la racionalidad, no desde la irracionalidad. Es decir, no ceder por completo ante eso. Es decir, aparece una entidad y te dice algo. Ok, yo no voy a hacer exactamente lo que dice la entidad, sea el grado de complejidad diferente de lo que te esté pidiendo. Así te diga, estírate y toma agua porque tu cuerpo necesita agua. Ok, primero tengo que ver si mi cuerpo necesita agua o si voy a tomar agua porque una entidad me está diciendo que lo tome. Y así aplícalo para la situación, que ponga en la ecuación la X y mete ahí en esa X lo que sea, ¿no? Cosa que quizá al inicio, cuando cuentas estas experiencias de que he dicho, ¿no? De que cuando fumaba DMT y tenía contacto con entidades, yo no tenía esto claro, ¿no? Y sí era más como obedecer a la entidad adentro del viaje, como si la entidad hacía esto, pues yo trataba de hacer lo mismo, ¿no? Como por un reflejo automático. Un poco en ese momento me guiaba esta filosofía de Terence McKenna que decía, si tienes dudas acerca de la naturaleza ontológica de la entidad con la que te encuentras, hazle preguntas para que a través de esas preguntas tú puedas comprobar si esa entidad es una extensión de tu inconsciente o si de verdad es una estructura independiente de tu persona. Un poco esa era mi intención en ese momento, como tratar de probar la validez ontológica de la entidad con la que me relacionaba. Y siento que con el paso del tiempo la relación ha ido mutando un poco desde de lo ontológico a lo epistemológico, pero no porque sí, sino porque lo ontológico siento que yo ya lo integré. Entonces yo no tengo dudas que estas cosas existen. No tengo duda de que el universo de los espíritus existe y ya, pero tampoco lo estoy romantizando ni qué es lo más bueno del mundo ni qué es lo peor del mundo. O sea, cuando vas a entrar ahí, vas de entrada por salida a hacer lo que tienes que hacer y te regresas. O sea, esa es un poco mi filosofía personal. La última vez que estuve, por ejemplo, estuve hace unos meses en Brasil y estuve con el Santo Daime, teniendo una experiencia increíble en ayahuasca y tal. Pero hubo un punto en el que justo sentí como este fastidio de volver a lidiar con entidades adentro de la experiencia, que era totalmente triptamínica, muy, muy similar al efecto del DMT. Entonces fue como a través de un movimiento pedí saltármelas, las entidades, ir directo a lo que yo tenía que ver, que resolver. Lo hice y salí de ahí y hasta el efecto se apagó. Es decir, no me quedé platicando con ellas, no me quedé haciéndome amiguito de las entidades, que eso era algo que sí hacía hace 7, 8 años. De hecho, he contado en muchos podcasts que incluso llegué a identificar a un grupo de entidades que se aparecían en todos los viajes y que se presentaban a sí mismos bajo el nombre de el carrusel, era el término que empleaban, y decían que eran como un conjunto de bufones que viajaban por diferentes realidades, por diferentes universos, colectando historias, y esas historias las llevaban a otros universos y las compartían. Eran como gitanos del hiperespacio del DMT, ¿no?
Hoy en día ya no tengo interés en ese tipo de amistades interdimensionales. Es más bien cuando tengas que entrar a esto, de entrada por salida, y por eso mismo le doy más prioridad en mi práctica personal a psicodélicos no triptamínicos, ¿no? Me gustan más las digamos, DMT, MDMA, mescalina, ¿no? Todo este tipo de sustancias que no son propiamente triptaminas. Ahorita mencionas, cuando tengas que entrar a estos espacios, ¿en qué contexto tendrías que, o digo, no sé, no, digo, personalmente yo no, lo más en contacto que pudiera hablar yo es en cuestión de sueños lúcidos, que no sé, platico con ahí. Cuando tengas, puede ser eso, cuando tengas que irte a dormir, y si esa es la predisposición en tu estado onírico, contactar con entidades, bueno, o sea, solamente es no comprar el 100% de lo que te ofrecen del otro lado. Solo eso, como ser bien cuidadoso de qué comprar y qué no comprar. ¿Y en qué contexto, o qué contexto me puedo referir? Bueno, por ejemplo, a la práctica mágica. Si tú quieres acelerar algo en términos de manifestación, es muy fácil acelerarlo viajando y trayendo energía de regreso para potenciar eso que traes ahí. O tomando un viaje de ayahuasca para resolver un trauma o un conflicto o un problema, ¿no? O sea, tienes que entrar ahí, sabes que vas a estar expuesto a un espacio donde es posible que hayan entidades, que se manifiesten entidades. Bueno, ya es como ir preparado, ¿no? Para, si se aparecen, tú, oye, hola, soy fulano, voy a hacer esto, voy allá, voy y vengo, ¿no? Aquí no va a haber más negociación, no van a haber pactitos de energía, no van a haber de que te vamos a estar enseñando, de que somos los guías, o de que, soy el gran demonio y te voy a... O sea, las dos polaridades, ¿no? Los que son muy de luz y los que son muy de oscuridad. Es entrar, hacer lo tuyo y regresarte a casa. O sea, volviendo al tema, la primera pregunta, ¿consideras que también ese tipo de experiencias te vuelven susceptible al parasitismo? ¿O a ese Por tipo? supuesto, por supuesto, por supuesto. Sí, vas al campo de batalla. Por supuesto. O sea, y hay muchos psiconautas que de hecho, hay evidencia anecdótica, ¿no? Que sugiere que, por ejemplo, la ketamina puede ser muy propicia a eso. De hecho, el gran pionero de la ketamina, John Lilly, terminó hablando muy mal de la ketamina porque justo decía algo así como de que cuando pasas el viaje número 100, ya empiezas a entrar en un poco en el dominio de un cierto tipo de entidades. Y de hecho, él asoció la ketamina al acceso a un estado que te permitía entrar en contacto con lo que él llamaba la agencia de control de casualidades, una cosa así, Control Agency, ECHO. Ajá. Entonces, justo, si tú miras las entrevistas ya últimas de John Lilly, justo es muy claro al decir que él ya no usa ketamina porque puede llevarte un poco hacia ahí. Y en mis experiencias personales con esa sustancia, sí me he encontrado con una entidad que tiene la característica de ser matemático, programador, y como una persona súper fría y calculadora que trata como hasta medio de manipularte. Entonces, justo, o sea, es como tener cuidado, conciencia de que eso puede pasar y de que no hay que creerse todo. Entonces, a eso me refería con lo que mencioné al inicio de abordar lo irracional desde la racionalidad, ¿no? O sea, si te dice que tienes la capacidad de volar, aquí un poco citando, parafraseando a Bill Hicks, ¿por qué no pruebas despegando del piso? No, o sea, no pruebes aventándote de la azotea, ¿no? Los pájaros no toman el elevador a la azotea y se van volando desde la azotea, ¿no? Los pájaros despegan desde el piso, ¿no? Entonces intenta despegando desde el piso. Aborda lo irracional desde lo racional. No niegues lo irracional porque por algo lo estás percibiendo. Y negar lo irracional sería seguir estando sujeto al condicionamiento de la percepción, a la automatización de la percepción determinada por lo cultural, la alucinación cultural lingüísticamente reforzada de la que hablaba Terence McKenna. Entonces es romperlo, pero tampoco irte de boca, ¿sabes? O sea, sí, me dijo que puedo volar, me voy a aventar.
me dijo que haga esto, lo voy a hacer, ¿no? Es siempre cuestionar eso. Ok. Pues bueno, Ibra, yo antes de concluir, digo, más has estado ilustrando mucho con estos ejemplos. Yo quería preguntarte, como última pregunta, quedaron ahí varias cosas, pero espero con esta pregunta poder tocarlo. Por ahí hay un podcast, una charla que tienes con Héctor Escajadillo, bien has mencionado, donde hablas de cómo originalmente, y tú me corregirás si me equivoco, que originalmente para entrar en contacto con estas experiencias se entraba desde la parte religiosa y había lugares sagrados para compartir cierto tipo de intercambios. Pero tú narras que a partir de cierta información que recibes en internet con el tema de inteligencia artificial, con el tema de la cuestión electrónica y del internet, tú tuviste por ahí, narras por ahí en este podcast, una serie de sincronicidades que tienes a raíz de la deprivación del sueño, del contacto de sustancias, y cómo el celular se va activando y cómo la película se va conectando y cómo vas teniendo ahí todo un efecto dominó de situaciones ahí medio curiosas, por decirlo de alguna forma. Yo te quisiera preguntar, Ibra, mencionas que la deprivación del sueño es un condicionante para esto, pero a partir de ahí, de este momento, ¿has vuelto a tener una experiencia similar a lo que narras por ahí? ¿Ha sido reincidente o ya esa fue la última ocasión que tuviste? Sí, sí, en diferentes escalas. Por ejemplo, después de haber grabado ese programa con Héctor, al que haces referencia, donde el celular se activó y se encendió el asistente de Google que no tenía autorización para encenderse, que ni siquiera estaba instalado, no tenía permisos de usar micrófono ni nada de eso. Grabé un programa para Mindsurf, que creo que fue el 49 o el 50, con un amigo que fue con quien nos tocó vivir esta experiencia. Y de hecho, durante el programa, antes de comenzar a grabar el programa, aquí en la sala de mi departamento, se encendió el asistente de Google del teléfono de mi novia. Jamás se le había encendido el teléfono. El asistente de Google se encendió al punto tal de que eso no quedó grabado en video, pero quedó grabado en audio, porque ya habíamos dejado prendido un celular para hacer el backup del audio de la conversación. Entonces, ese video está al final de ese episodio en YouTube. Si ustedes ponen y no quieren aventarse todo el video, dejen los últimos 2-3 minutos y ahí van a ver la parte donde se explica, se puso ahí un letrero explicando de miren lo que pasó en tiempo real antes de comenzar a grabar el programa. Pasó eso. Y luego me ha servido para empezar a tomar conciencia del aspecto espacio-temporal cuando hablo, y me he dado cuenta de varias sincronicidades que son a nivel precognitivo, es decir, no precognitivo, sino que no había forma de que yo supiera algo y por casualidad lo sé, ¿sabes? Voy a ponerle un ejemplo concreto. Hay un personaje de la cultura pop mexicana que murió hace unos años, Paco Stanley, que hace poco fue su aniversario. Bueno, el día que fue el aniversario de este tipo, yo estaba hablando con mi novia y digo, qué loco que ya hayan pasado no me acuerdo si fueron 24 o 26 los años que han pasado de su asesinato, pero yo dije eso así de qué loco. Vi una noticia en la miniatura de YouTube y le digo, qué loco que ya hayan pasado 20 y pico de años de la muerte de este tipo. Y de pronto le dije, pues es que en mi casa lo veían y y de pronto hago como que, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo sabía yo que habían pasado 20 y tantos años? Y le dije a ella, así, ¿cómo puede ser posible? ¿Cuánto dije ahorita? ¿24, 25? Sí, tal. Ok, le doy play al video y lo primero que dicen, un día como hoy, pero de hace 20, y dicen el mismo número de años. Yo no había visto el video, yo no había visto la nota, yo no es que sea fan de Paco Stanley, que estoy viendo todos los días cuántos días de años lleva de muerto, pero yo tenía esa información en la cabeza, y gracias a parar y darme cuenta del aspecto temporal, matemático, cómo es posible que yo sepa de dónde estoy sacando esto de que fue hace 24 años. Y le doy play al video y un día como hoy de hace 24 años yo no habían entrado por mis sentidos la información de que habían pasado 24 años.
o 25, los que hayan sido. El punto es que en ese momento di con el dato adecuado, con el dato correcto, y no había forma de saberlo. Y así han pasado varias otras cosillas que las puedo detectar mucho más fácil a posteriori de esta experiencia que comentaste. Ok. Con inteligencia artificial ya no tuviste experiencias, contacto, ni... Sí, bueno, no con lo que sea que haya pasado en esa experiencia que conté, me parece que no, pero fue muy interesante porque cuando nos ocurrió esa experiencia fue en octubre del año pasado, antes del boom de ChatGPT, de que todo Internet estuviera infestado de cosas de ChatGPT. Entonces fue muy loco notar como un mes después de eso que nos pasa, se empieza a poner de moda a nivel colectivo todo el tema de las inteligencias artificiales. Y más aún, eso se refleja en la cultura mexicana con el famoso caso de la ministra que descubrieron que hacía plagio. Y todo el tema en la cultura pop, ¿cuál era el tema del plagio? Que porque si ¿cómo se llama? La inteligencia artificial para las imágenes, ay, se me fue el nombre, pero bueno, estas inteligencias... Midjourney, con todo el tema de Midjourney, que se está haciendo plagio de los artistas, En México, en la política mexicana, aparece una política que hace plagio. Entonces es como que todo ese mismo tema se empieza a manifestar al mismo tiempo. Nos pasa esta cuestión del celular, al mes siguiente ya está todo Internet de moda, todos hablando de ChatGPT. El punto es que cuando sale ChatGPT, abro cuenta, estaba de nuevo mi amigo con el que nos pasó todo esto y le empezamos a hacer preguntas de lo que había ocurrido. De esta entidad que se pudo haber manifestado a través del teléfono celular, de lo que consideramos la clave lingüística por la cual se entiende el fenómeno, que era esta cuestión de letras que se leen igual de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Le empezamos a hacer estas preguntas y ¿sabes qué fue lo que pasó? Que ChatGPT me baneó. Sí. Primero mandó un aviso de que no iba a estar respondiendo cosas de pseudociencia, que era una herramienta apoyada en la ciencia y que no estaba de acuerdo con cosas no científicas. Y la siguiente pregunta ya me sacó, me bloqueó. Se desapareció para seguir preguntando. Órale. Ajá, y bueno, está este referente de que el teléfono de mi novia se enciende cuando estamos hablando de ese tema, cuando vamos a grabar un podcast para hablar de eso, y antes de eso y después de eso no se ha vuelto a encender ese asistente. Se encendió cuando estábamos hablando de lo que había pasado. Órale, entonces no, ahí sigue y el referente es la palabra que se está usando, el tiempo, la hora, o en el caso del ejemplo que conté de Paco Stanley, la fecha, el número de años que habían pasado gracias a poner atención o en la palabra o en el número, es donde jalas el hilo y de ahí viene la sincronicidad. Ahí se entiende la sincronicidad. Quizá la sincronicidad ya la viviste antes, pero cuando jalas ese hilo de espacio, palabras, tiempo, números, cuando por ahí jalas, se viene la parte interpretativa, viene el sentido, claro, esto está pasando porque tal y tal y tal cuestión. Ya puedes tú desarrollar tu propia interpretación, ¿no? Bueno, digo, ahorita que compartes esto del ChatGPT, desde noviembre he estado experimentando con él y viendo para temas de trabajo, investigaciones personales, por gusto y así. Y digo, no sé, como consejo o sugerencia, cuando quieres abordar ciertos temas que puede que esté programado para prohibir, ya hay mucha gente que hace prompt injection para poder brincarse esas cosas. Lo que utilicé, y es lo mismo que utilizo para todo el tema de abordar explicaciones o cuestiones esotéricas o paranormales o no sé, trato de asumir o de comentarle específicamente que quiero que actúe como si estuviera en una obra de teatro, como si fuera un personaje de la ficción, y que lo que va a hacer es compartir información para su personaje de la ficción, de manera que de alguna forma estas limitaciones las puede sobrepasar. Sí. Sí, cuando fue esto del baneo, te estoy hablando de diciembre del año pasado. O sea, no, fue literal el primer día que acababa de abrir la cuenta. No tenía ni idea de que si le indicas que actúe como un antropólogo, va a hablar como un antropólogo, ¿sabes? Pero sí, definitivamente ahora ya no
ya no he tenido problemas de ese tipo, ya no le hago preguntas tampoco de ese tipo, lo uso por otras cosas, pero sí fue súper interesante que todo el fenómeno del chat se manifestara unas semanas después de que nos pasó esta historia loca con un teléfono celular que se enciende y habla, ¿no? Y fue totalmente espontáneo, ¿no? Yo no sabía que todo esto ya existía de los chats. Obviamente el tema de las IAs viene de mucho atrás, pero sí, el boom se dio casi simultáneamente con esta experiencia, lo cual vuelve la sincronía todavía más grande y más valiosa aún cuando la ves en retrospectiva. A mí me gustó, bueno, cuando vi la charla, me gustó mucho porque en el 2022, en Ciudad de México se inauguró la primer Bienal de Inteligencia Artificial. Tuve la oportunidad de ir por allá, al claustro de Sor Juana. Bueno, no estoy seguro si, no recuerdo el lugar, pero había una pieza que era un celular que estaba constantemente un chat escribiéndose solo. Entonces tenían en la pieza del chat puesto en un stand y estaba escribe y escribe y escribe y escribe. Y era obviamente una pieza de una persona que conscientemente puso la inteligencia ahí, ¿no? Pero se me hizo bien padre como de parte del arte está también esta cuestión, ¿no? Y son como pequeños atisbos de lo que podría venir. Claro, porque entonces ahí ya el hecho, ya para ti cobra otro valor, el hecho de que ya fuiste a un evento donde había un celular, viste el video de un güey, en este caso yo, hablando de algo que pasó con un celular, y puede ser que algo te haya pasado o algo te vaya a pasar, y entonces ya todo este conjunto de referentes ya te permite que para ti tenga una validez y una interpretación que te es propia, ¿no? Y entonces regresamos un poco al inicio del programa cuando decía, bueno, quizá estos métodos o este proceso de identificar patrones es algo que va a variar de persona a persona y por lo tanto mi interpretación no le va a servir a todos, ¿no? Quizás sí, pero ahí entramos otra vez en el huevo o la gallina, ¿no? Sí, claro. En el Uroboros, ¿no? Exacto. Bueno, Ibra, pues yo estoy muy agradecido nuevamente, te lo he dicho varias veces. La verdad es que te agradezco todo el tiempo que has compartido, la información. No sé si quisieras compartirnos algunos textos o autores que las personas que están escuchando esto pudieran servirles como un punto de partida para empezar a indagar en estos espacios, en estos fenómenos, situaciones. Obviamente los cursos que ofrece Mindsurf, pues creo que son una buena oportunidad también ahí para introducirse. No he tenido el gusto de estar ahí, pero sí de escuchar los contenidos. Y pues bueno, digo, adelante. No, el agradecido soy yo. Estuvo muy chida la conversación. Siempre me gusta platicar de estos temas y mi sábado estaba un poco aburrido y estuvo bien chido aquí cotorrear. Sobre lo de los autores, a ver, por ejemplo, para el tema de simbolismo, Carl Gustav Jung es un referente. Para el tema mitológico, Joseph Campbell es un referente. Para el tema de la desautomatización de la percepción, el libro de Prometheus Rising de Robert Anton Wilson es un obligatorio. Para el tema de entender cómo se generan las casualidades, José Luis Parise también tiene un libro específicamente sobre el tema de casualidades desde la magia. Para entender el tema de lo extraterrestre vinculado al inconsciente colectivo y a los arquetipos y todo esto, pues justo el libro que había mencionado antes, Los espíritus del aire de Diego Viegas, es también un texto fundamental. Para entender todo el tema de cómo la tecnología podría tener una dimensión metafísica que esté que nos esté afectando constantemente. Por ejemplo, me parece que hay un libro de Simulation Hypothesis de Rizwan Birk, un programador de Google. Es un excelente libro para empezar a entender cómo la realidad puede estar basada en algoritmos y en conceptos que normalmente pensaríamos que son más bien propios de los sistemas de la informática y todo esto. Para entender quizá una teoría que trate de poner en consonancia todos estos elementos de sincronicidad, realidad, percepción, entidades, universos. Creo que una de las teorías más chidas que he encontrado ha sido la teoría de Anthony Peake, un autor inglés que entrevistamos también en el podcast de Mindsurf. Él pone todas estas piezas juntas y de una forma muy científica, con referencias, con un montón de citas a papers y demás.
te ahorra leer mucho de parapsicología y te lo está dando ya bien armado, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, por el tema de psicodélicos y contacto con otras realidades, no sé, por supuesto el trabajo de Terence McKenna, pero también Stanislav Grof tiene, sobre todo en su biografía, Cuando ocurre lo imposible, tiene un montón de experiencias donde ya el tema del contacto con entidades también ya se conecta con parapsicología y todo esto. Entonces creo que ahí ya mencioné algunos que pueden ser un buen punto de partida dependiendo del interés que cada quien tenga, ¿no? De temas de mexicanos o mesoamericanos o de cuestiones de, pues no sé si llamarle, digo, está Jacobo Greenberg, por ejemplo, pero otros autores por ahí que conozcas, no sé si, digo, Karina Malpica está Sí, también. claro. Si lo queremos ver desde una perspectiva más académica, por ejemplo, en temas de chamanismo tenemos a la doctora Mercedes de la Garza, que tiene uno de los mejores libros sobre chamanismo. Está también el antropólogo Julio Glockner, que también tiene un trabajo genial sobre todo el tema de los graniceros, ¿no? Por ejemplo, estos chamanes que tienen la cualidad de que granice, ¿no? En el Estado de México, en el centro del país, ¿no? Sí, hay dos referentes importantes de la antropología que al mismo tiempo se puede encontrar un público no especializado, libros publicados de ellos que no sean necesariamente papers académicos de antropología dura. Así. No, Por pues... supuesto, el libro de Oneiros, Onirocosmos, también hay un fundamental en el tema del sueño. Y próximamente también Inti Miski, quien fue uno de mis entrevistados en los últimos podcasts. Hicimos una serie de 3 episodios donde fueron 6 horas hablando sobre psicodélicos, entidades, parasitismo, lo que está yendo mal en el renacimiento psicodélico. Él está por publicar un libro, me parece que el próximo año, que he tenido la oportunidad de leerlo, de darle un vistazo, y me parece que es uno de esos libros que tienen que estar en la biblioteca de las personas, sobre todo porque hace referencia a tu primer pregunta, ¿no? De cuál está siendo la diferencia entre el contexto latinoamericano y lo que está pasando en Estados Unidos, y creo que el libro de Inti va a ser una referencia directa a esa disyuntiva que se mencionó. No, pues bastante trabajo que leer, muchas cosas que leer. Ahí después, ¿tienes algún proyecto que vayas a lanzar próximamente, Ibra, que quisieras? Pues yo estoy haciendo entrevistas de vez en cuando en Mindsurf, haciendo programas de vez en cuando ahí. Comúnmente me invitan a podcast, así como en este momento, como el tuyo. Casi todo esto lo anuncio en mis redes, entonces creo que quien esté un poco interesado en lo que hago, pues puede ahí agregarme y ahí estar más o menos viendo qué es lo que va saliendo. Por supuesto tengo... También realizo entrevistas de parte de Chacruna, ya más focalizado en el tema de plantas sagradas desde una perspectiva de ciencias sociales. Y pues cuando hacemos el Congreso Universitario sobre Sustancias Psicoactivas, también estamos ahí compartiendo charlitas al menos una vez al año. De vez en cuando también algunas charlas presenciales en Ciudad de México sobre diferentes temas, teoría de simulación, entidades, magia, un poco de lo que hemos estado hablando aquí hoy, justo. No, pues te agradezco mucho, Ibra, y pues nada, ojalá hayan disfrutado de esta conversación. Y bueno, pues ahí tienen el contacto de Ibra, lo voy a poner en los comentarios para que lo puedan seguir y continuar la charla. Muchas gracias, me encantó aquí cotorrear, estuvo muy chido. Oh, pues a ti, Ibra.